Emociones sin máscara, por eso nace de la experiencia de más de 30 años trabajando con personas que vienen a su proceso psicoterapéutico y que tienen profundos problemas emocionales, y más de 30 años trabajando en la investigación científica, en la academia, con maestros, con estudiantes que quieren de alguna manera comprender de forma más sencilla sus procesos más profundos. Somos únicos, irrepetibles, y lo que un ser humano siente ni siquiera lo podemos expresar con palabras. Muchas gracias. Flor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con este medio de la inteligencia artificial. Bueno, en efecto, pienso que a los seres humanos nos componen muchas cosas, ¿cierto? Nos componen sensaciones, como ya lo han dicho, experiencias, vamos acumulando cosas, como lo dice la señora Cata. Entonces, es decir, nosotros podemos partir de cosas mucho más profundas, de todo eso que nos compone, de todo eso que somos, pero la inteligencia artificial es demasiado genérica, ¿sí? Entonces eso puede ser lo que nos diferencia quizá y lo que nos hace tan únicos, lo que hace que nuestras creaciones tengan mucho más contenido, que podamos conectar con los demás, es sobre todo eso. En efecto, también lo que hace la inteligencia artificial es ayudarnos un montón con la estructura, ¿cierto? Con el hecho de, ahora sí, editar la forma, que pues esto puede ir allí, que esto puede ir acá, que esto está mejor así. En ese aspecto sí, la inteligencia artificial nos ayuda un montón, digamos, para que el trabajo sea un poco más rápido. Muchas gracias, Flor. Bueno, y cuéntenme ustedes cuatro, ¿cómo les fue escribiendo? ¿Qué se siente? ¿Qué emoción atrae el escribir? Andrés. Bueno, escribir es algo inclusive que depende del día, el momento en el cual uno se sienta a escribir. Hay días en los que estamos felices por cualquier cosa o muy tristes, y esos momentos son fuentes de inspiración. Eso va quedando plasmado en lo que vamos escribiendo en cada una de las páginas, o lo vamos diciendo en frases. El sentimiento es lo que mueve al ser humano. Por esos sentimientos amamos o llegamos a las guerras. Y de eso no se puede separar la literatura, no se puede separar cualquier cosa que escribamos. Yo creo que en los libros, en nuestros libros, están pintados los momentos. Hay momentos que quedan allí tal cual, pero cuando uno edita, también ese es otro momento, y surgen otras palabras, surgen otros sentimientos. Entonces se va creando es como esculpir en palabras el sentimiento, y eso es lo que al final queda plasmado y lo que le regala a uno al lector, y es lo que esperaría en determinado momento que el lector encuentre. Ahora, los lectores tienen sus sentimientos, tienen sus momentos, y asimismo, dependiendo del momento en el que lee, encuentra un mensaje que puede coincidir con el del escritor o no. Los libros a veces nos acostumbramos a leerlos solo una vez y lo ponemos en la biblioteca o en el estante o en el cajón. ¿Por qué no volver a releer y de pronto en ese momento encontrar otro sentido, otro sentimiento, y encontrarnos de una diferente manera con ese escritor? Entonces el sentimiento está en todo. Muchas gracias, Andrés. Cintia, para ti. Para mí el proceso de escribir este libro fue un proceso maravilloso, ¿no? Lleno de muchas emociones. Es un proceso complicado, es un proceso difícil, ¿no? No es como sentarse y hoy voy a escribir un libro, ¿no? O sea, sí lleva un proceso. Yo creo que lo más difícil de este proceso justamente es plasmar todo esto que nosotros queremos decir, todas estas emociones, y hacer un libro humano. ¿Me explico? Un libro que cuando nuestro lector esté ante esas letras diga, ¡ouch!
me identifico con esta parte, yo he sentido esto, ¿no? Justamente como lo están escribiendo, eso es lo complicado de este tipo de libros, ¿no? Y lo que lo diferencia tal vez, el sentimiento completamente con el cual lo hacemos. Evidentemente, también depende del sentimiento que estemos viviendo en ese momento nosotros como escritores, y también nos sucede, ¿no? Este ya tan conocido bloqueo del escritor, en los que a veces podemos sentarnos horas frente a las hojas o frente a nuestro computador y simplemente o no sale nada o sale algo que no queríamos expresar. Eso es lo complicado, ¿no? El releer, el volver a sentirlo una y otra vez y también vivirlo como lector. Leerlo desde ese punto de vista como lector, evidentemente, para ver si efectivamente es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros lectores. Sin embargo, es un proceso, insisto, maravilloso, es un proceso de creatividad que la lectura nos permite ir a otros mundos, a otros países, vivir otras vidas, y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Permitirnos vivir en un momento sentados en un sofá y viajar sin necesidad de movernos, ¿no? Vivir otras vidas sin necesidad de estar ahí, aprender cosas sin necesidad a veces de vivirlas, ¿no? Pero sentirlo, eso es lo bonito de la literatura, el que tú sientas justamente esas letras que estás leyendo, ¿no? Muchas gracias, muy profundas tus palabras, mil gracias. Bueno, Catalina, cuéntanos cómo fue tu proceso. Bueno, escribir un libro es un proceso apasionante y, como en uno de los capítulos del libro digo, es una montaña rusa emocional. Yo recuerdo mucho que Gabo decía: nunca tuve más terror que el que siento ante una página en blanco. Aunque conozcamos los temas, aunque tengamos experiencia, aunque tengamos un propósito claro de escribirlo, pero miren que hay dos cosas maravillosas. Primero, escribir un libro y verlo plasmado, evidentemente es un logro maravilloso, pero hay algo muchísimo más profundo a partir de ello, y es como sentir la posibilidad que muchas personas van a leer ese libro y van realmente a transformar su vida. Muchas personas en el mundo nos escriben y dicen: he leído, me he compenetrado con lo que usted escribió, me ha sido de gran ayuda en este momento tan difícil de mi vida, he podido cambiar muchísimas actitudes en relaciones interpersonales y demás. Por eso, escribir un libro no solamente es una realización, es un propósito de vida, porque es un propósito que conecta con nuestras emociones más profundas, más allá del conocimiento y de la información, conecta con aquella posibilidad de que otros seres humanos puedan tener esa comprensión tan grande de alguna cosa que en algún momento no han podido tener tan clara. Y las emociones es uno de los campos más importantes en este momento de la vida humana. Nunca como ahora los seres humanos hemos tenido mayores dificultades para gestionar nuestras emociones. Estamos viviendo un momento como humanidad absolutamente difícil. Les cuento, las estadísticas son escalofriantes y eso nos motiva muchísimo a los que trabajamos en estos sectores de la salud mental, de la conexión humana, de la trayectoria personal, de la posibilidad de los cambios, de la estabilidad, de poder escribir estas cosas de manera tan sencilla que lleguen al alma de todos y cada uno de nuestros posibles lectores. Muchas gracias, Catalina. Ahora, Flor, cuéntanos cómo fue tu proceso y qué te llenó de emoción. Bueno, en mi caso ha sido un camino bien, en parte difícil y en parte muy acogedor. Mi libro es mi tesis de maestría, entonces tuve que pasar como por varios aspectos. Uno era muy académico, en el que yo tenía que tener unas cosas como muy... Bueno, tenía que leer mucho, tenía que ir construyendo al mismo tiempo que iba creando. Entonces, yo diría que es un camino en el que aprendí a conocerme muchísimo. Escribir y pasar por ese proceso también de investigación, de hacer un laboratorio, de componer y de buscar mis propios símbolos, ese universo, esa ficción que iba a componer mi
lo que yo quería decir, ¿cierto? Lo que yo quería contar más bien. Entonces pasé por muchas emociones, tuve que buscar ayuda también, pues traté de que fuese un proceso muy responsable, entonces tuve que buscar también ayuda con salud mental, que todo el proceso estuviera acompañado. Y eso ayudó mucho también a no caer, digamos, como en esos estados tal vez de revictimización. Entonces también es una montaña rusa, también enfrenté esos momentos en los que uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué escribir, cómo sigo, en los que, digamos, uno se bloquea. Pero digamos que, como les decía ahora, encontrarse a uno mismo, encontrar en esos pequeños símbolos, en esos pequeños personajes también que van saliendo, lo que es uno, creo que fue lo que más me motivó a seguir haciéndolo y a creer que por medio de la escritura uno puede transformar cosas que han pasado ya. Muchas gracias, Flor. Pero bueno, el autor se adueña de su libro en todo el proceso de la escritura. Ahora cuéntenme cómo fue liberar a ese hijo de tinta, de letras, de frases. ¿Cómo fue esa emoción que sintieron cuando ya lo tenían acá impreso? Bueno, hay una grandísima diferencia entre leer el libro en una pantalla, trabajarlo diariamente durante mucho tiempo. Ese brillo le quita brillo a ciertos sentimientos que tiene uno. Cuando ya lo tienes impreso, entran otros sentidos a funcionar allí, el tacto, el olfato, inclusive escuchar las hojas cuando uno lo pasa. Eso genera una emoción diferente, y leerlo también es diferente. Leer las letras, ver ese contraste entre el color de la página, que no es totalmente blanco, con el negro de las letras, produce cierta emoción que, te digo, es indefinible. Para uno es indefinible. Es como tener un hijo. Yo lo he dicho, tengo 4 hijos y uno de ellos es un libro, ¿sí? Igual es cuando nace un bebé, ¿sí? Y tú te lo imaginas, lo has visto crecer la barriga, etcétera. Pero otra cosa es tenerlo en las manos, poder sentirlo con todos tus sentidos, los 5 sentidos. Igual es un libro. Escribirlo y verlo impreso es haberlo dado a luz. Y creo que esa es la emoción más intensa que mueve al ser humano. Muchas gracias, eso es cierto. ¿Para ti también es un hijo, Cintia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y mira que he parido 2. La emoción de sentirlo, durante todo ese proceso, cada uno de nosotros, pues lo decía hace un momento, ¿no? Un libro no se escribe de hoy para mañana. Es un trabajo arduo de muchos meses, a veces años, para que realmente pueda ver la luz. Cuando tú lo tienes en tus manos es una emoción que no puede describirse, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es como un sueño cumplido, es exactamente como parir un hijo, porque lo has formado, lo has visto desarrollarse, pero es verlo materializado. Es un sueño materializado. Tenerlo, olerlo por primera vez, vaya, creo que ese brillo en los ojos, por lo menos quienes nos dedicamos a escribir, cuando tienes en tus manos tu primer libro, es un momento que queda para toda la vida, que vas a recordar toda la vida, ¿no? Son muchas emociones juntas, es éxtasis, es mucha emoción, ¿no? Es difícil poder expresar con palabras lo que nosotros sentimos cuando tenemos en nuestras manos, ya palpamos todo aquello, ese trabajo de tantos meses o tantos años. Pero es maravilloso, es una sensación maravillosa porque es un logro que no cualquiera hace. Se requiere de mucho valor para poder escribir,
¿no? Y escribir sobre todo libros como los nuestros, que hablan de tantos sentimientos y de tantas emociones. Se requiere de mucho valor para eso. Y como escritores debemos reconocernos ese valor que tenemos, porque no cualquiera lo hace finalmente, ¿no? Correctamente. Catalina, ¿para ti también es un hijo más? Pues para mí, claro que sí, imagínense. Aquí están todos estos jóvenes lectores, escritores, y estamos los de Juventud Acumulada como yo. Lo más bello que vemos cuando vemos un libro plasmado es poder verificar que el libro ya estaba escrito a través de las experiencias de la vida, que simplemente ponerse ante la computadora, escribirlo, pues ya era una conclusión de nuestras experiencias vividas. Y lo que es más bello cuando somos escritores es tener esa capacidad maravillosa que hemos perdido en el mundo de hoy porque estamos completamente saturados de información, y es la capacidad del asombro. Una de las emociones más bellas del ser humano es asombrarse ante su propia creación. Yo leía capítulos terminados y decía, por favor, esto lo he escrito yo, ¡qué maravilla! Y además de tener esa capacidad de asombro que todos debemos recuperar de cuando éramos niños, es una de las emociones, como les digo, más preciosas, es también la inmensa satisfacción de poder contribuir en algo a un mundo que está tan olvidado de aquello que nos hace diferentes, que es seres humanos que amamos, nos comprometemos y que estamos dispuestos a no perder nuestro ser interior, nuestra expresión de las emociones más profundas, y sobre todo, lo más bello de ver un libro impreso es saber que es una profunda conexión humana. Muchas gracias, Catalina. Flor, cuéntanos, ¿es tu primer hijo? Sí. Y no, pues es muy lindo, claro. Yo no me la creo. Yo veo eso y digo, sí, no me la creo. O sea, como les contaba antes, fue un proceso que tuvo muchas cosas, y verlo ahí es como muy impresionante. Me pasa un poco lo que le pasa a Catalina, que como que dice, yo escribí eso, ¿en qué momento? Yo, ¿de dónde saqué tanta cosa? Yo sí hablo mucho. Pero sí, o sea, es una sensación muy bonita pensar que, más que todo, pensar que lo que está ahí escrito le puede servir a otra persona, sea para encontrar el camino en la dramaturgia, sea para encontrar resiliencia frente a algo que está viviendo, sea simplemente para identificarse con lo que está ahí. Entonces me parece muy bonito, sobre todo pensar que algo que está en mis entrañas pudo proyectarse y que sobre todo puede conectarse con los otros, porque de nada sirve que quede para mí. Lo importante es que sea tan universal que otros también puedan pensar que ese yo, que soy yo, es cualquiera de ustedes. Y cada uno de estos libros llevan unas emociones demasiado intensas, demasiado fuertes. Bueno, cuéntenme ustedes cómo quisieron transmitirle a los lectores esas emociones sin filtro. Bueno, en el caso mío, el libro que se llama Si fuese posible es un libro de cuentos, y los cuentos a veces los tomamos como si fueran cosas baladíes o superficiales, pero en cada uno de estos cuentos he intentado enviar un mensaje desde lo profundo, desde la forma como yo veo la vida, como la he vivido, pero intentando acercarme a la mayoría de las vidas que han tenido contacto conmigo. Eso hace que cada uno de los cuentos sea muy especial, que al ser leído, creo, les va a entregar a ustedes un mensaje allí que los va a hacer reflexionar. Es la reflexión a través del cuento. Muchas gracias, Andrés. ¿Cintia? Mira, el recurso que yo utilicé para acercarme al lector, mi novela es una novela epistolar, empezando por ahí, ¿no? ¿Quién escribe cartas hoy en día? Nadie. Es sumamente romántico, pero no lo hace. Bueno, pues mi novela justamente es una novela epistolar. Lo que yo quise hacer es que mi novela está basada en dos personajes mujeres
Y justamente una de ellas le escribe a su ahora ya no amada esas cartas. Entonces mi lector, cuando lee mi libro, mi obra, se adentra en la mente de mi personaje principal, lee las cartas él mismo como si fuera Valentina. Ese es el recurso que yo utilicé para poder acercarme a mi lector, que el lector sintiera ese dolor, ese amor, ese resentimiento en ocasiones, ese desasosiego que tenía mi protagonista en su momento, ¿no? Y creo que no me equivoqué al utilizarlo, ha sido una maravilla, ¿no? Utilizar ese recurso que hoy en día ya no se utiliza de forma tan común. Muchas gracias, Cintia. Catalina. Bueno, el recurso fundamental fue hablar de nuestros dragones emocionales. Todos tenemos dragones emocionales y, como decía una vez Gabo, todos tenemos un bobo peludo y babeante que se sale a hacer sandeces en las visitas más propias. ¿Cuántas veces una emoción desbordada ha arruinado una relación interpersonal? ¿Cuántas veces todos hemos tenido que pensar, yo no debería haber dicho eso, yo no debería haber hecho eso? Porque tenemos unas emociones que desafortunadamente en el mundo en que vivimos no aprendimos a gestionarlas, no se nos enseñó nada de gestión emocional, bueno, y para ser sinceros, ni en las familias ni en la escuela. Entonces llegó el momento que todos podamos afrontar esa maravillosa experiencia que es tener las emociones, y este ha sido un recurso bellísimo, combinadas con una posibilidad de razonar. No somos solamente seres emocionales, somos seres racionales, podemos poner en funcionamiento nuestra inteligencia emocional y ser capaces de tener unos segundos de reflexión. Ese tema de los dragones emocionales los invito a que lo sigamos trabajando porque es absolutamente increíble e impactante para nuestro mundo de hoy, donde tenemos que afrontar tantas y tan inmensas dificultades sin los recursos necesarios. Muchas gracias, Catalina. Cuéntanos, Flor. Bueno, yo vengo del mundo dramático, de las artes escénicas, entonces para mí era muy importante pensar en qué recursos poéticos iba a tener esa dramaturgia, cómo yo iba a poner e iba a conectar con las otras personas. No quería contar eso así de cualquier manera, porque sé que eso sí podía conectarlo, pero era de una manera muy responsable. Entonces encontré la casa y la nube como contenedores de esa autoficción. La casa soy yo, es lo que habito, lo que me compone, y la nube son mis sueños, son el lugar donde yo quisiera estar o al que quiero llegar. Entonces creo que esos son como los símbolos más importantes que encontré para poder conectar y, digamos, hablar sin filtro, con filtro, de lo que yo quería decir. Muchas gracias, Flor. Y bueno, Andrés, cuéntanos sobre tu libro, ya que son relatos y cuentos, y los relatos son de 100 palabras justas. Cuéntanos cómo fue esa creación de ese reto de solamente escribir un relato de 100 palabras. Bueno, no todos son de 100 palabras, hay la mitad, prácticamente 18 cuentos de 100 palabras, están intercalados, en la construcción del libro están intercalados. A ver, 100 palabras son un reto ya, decir algo profundo en 100 palabras, contar un cuento, contar una historia, es ya un reto por el limitante que hay en las palabras que se utilizan. Sin embargo, creo que se recurre a la imaginación del lector. Entonces cada lector puede completar el cuento, en algunos casos, como quiera hacerlo, como lo sienta en el momento en que lo lee. Hay algunos muy concretos, hay otros que dejan ese final abierto para que la persona se imagine. Y así como, digo, utilicé la imaginación al escribirlos, recurro a la imaginación del lector para cuando los lea.
Otros serán mucho más largos, digamos, son historias de personajes ficticios, pero vuelvo y digo, han sido creados con base en realidades, en hechos concretos, aún en historias que nos han contado y que tenemos por allá guardadas, o en imaginaciones que hemos tenido desde que éramos niños, o nuestros miedos, o nuestras creencias, o anécdotas. Entonces, esa es la forma en que creo que he podido plasmarlo ahí y que puedo llegarle a todos y cada una de las personas que los lean. Muchas gracias, Andrés. Cintia, perdón. ¿Cómo fue el reto de mostrar una historia a través de cartas? Fue un reto, como te comentaba, tremendo, ¿no? Hacer ese acercamiento con el lector. Mi historia es una historia muy fuerte, o sea, la historia de mi libro es una historia muy compleja, en la que invito al lector a amar en total libertad, sin importar el sexo, sin importar la edad. Cómo hablar de los prejuicios sociales siempre limitan esa libertad de expresarnos, ¿no? Si bien es cierto, mi historia habla de dos mujeres, que ya es complicada porque son dos mujeres mayores de 40 años. Actualmente nos encontramos en un mundo en el que está luchando por esa diversidad sexual, sin embargo aún nos encontramos en los primeros pasos para lograr lo que realmente el mundo necesita, ¿no? Que nuestros jóvenes se sientan libres, nuestros jóvenes o cualquier persona se sienta libre de amar como considere viable amar, siempre y cuando, y que ame intensamente, siempre y cuando no se pierda a sí mismo, ¿no? Que es algo en lo que también habla mi libro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido desamor? ¿Cuántos no hemos amado intensamente y la otra parte no nos ama de igual manera? ¿Por qué la edad tiene que ser un limitante para enamorarme de una persona del mismo sexo? Porque así fui criado, ¿no? Yo soy mexicana y en México estos temas, en algunas regiones de México, pues son bastante complejos, ¿no? Tal vez no en el centro del país, pero sí en los alrededores. Y tener un libro como este es todo un reto. Hay que enfrentarse al mundo de hoy, hay que enfrentarse a los prejuicios sociales que evidentemente existen, hay que mostrarle a nuestros jóvenes, yo tengo 2 adolescentes, ¿no? Y mostrarles que deben ser libres para poder ser ellos, para amar completamente, intensamente, pero que nunca olviden que deben amarse primero a ellos mismos, que es lo más importante, ¿no? Claro que sí, y en una sociedad en donde todas estas emociones se limitan, el amor está muy limitado, nos lleva también a encontrarnos con un libro que es Emociones sin máscaras. Catalina, ¿de dónde surgió este momento en donde dijiste, necesito hablar de estos dragones emocionales, de estas emociones? El libro nace evidentemente de la experiencia de toda una vida, pero nace muy especialmente de compartir con muchísimos seres humanos que sufren, porque en un momento dado no saben qué hacer con sus propias emociones, con los sentimientos, con esas montañas rusas emocionales. El libro tiene 14 bellísimos capítulos donde hablamos qué le están pasando, por ejemplo, a nuestro cerebro en este momento que estamos completamente conectados con pantallas, qué está pasando cuando nosotros como seres humanos emocionalmente hemos perdido esa capacidad de conectar con la mirada, qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos está pasando en el mundo de hoy, que emocionalmente tantas personas han perdido, dicen que han perdido el sentido de la vida, ni se imaginan cuántas personas nos dicen, yo no sé para dónde va mi vida. ¿Cuántos seres humanos en este momento sufren tremendamente por emociones que no saben cómo gestionar, como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, y ni les digo otras que apenas están clasificándose como nombres? Entonces son 14 capítulos hermosos donde cada uno de ellos tiene una mirada muy pedagógica. Es un libro muy sencillo que todos lo podamos entender, y al final de cada capítulo están los ejercicios que cada uno puede ir gestionando para ir haciendo la comprensión necesaria y los cambios fundamentales. Muchas gracias, Catalina. Y otro libro lleno de emociones también es el de Flor. Flor, ¿de dónde surgió ese nombre y por qué una tiene un paréntesis? Bueno, como les conté ahora,
La idea de escribir surge por haber pasado por un proceso de vulnerabilidad en la infancia, cuando era niña, y mi pregunta era, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa conmigo después? ¿Cómo me compongo yo de alguna manera? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y obviamente la vida lo lleva a uno a un montón de cosas, pero yo encontré esos elementos de la nube, como los sueños, de la casa, como lo que habito, de la montaña, ¿cierto? Me perdí. Ah, ya sé, sueña una nube, ya. Entonces, de ahí salió ese nombre, ¿sí? ¿Y por qué entre paréntesis? Porque una hace referencia al yo, pero no necesariamente, como les contaba ahora, soy yo, Flor, sino que puede ser cualquiera de ustedes. Muchas gracias, Flor. Bueno, Andrés, cuéntanos, porque en tu libro hay varias dedicatorias. Cuéntanos cómo estas dedicatorias se reflejan a través de las palabras. Bueno, cuento, hay 3 dedicatorias directas. En el primer cuento hay una dedicatoria a la mujer que he amado, que es mi esposa, y pues yo soy ingeniero, a ratos me cuesta un poco expresar el amor a veces es difícil en ese sentido, ser expresado, y encontré en un momento dado una forma un poquito más técnica de hacerlo, y recurrí a la geología que nos dice cómo el universo ha evolucionado, y ha evolucionado durante millones y millones de años para llegar a lo que hoy somos y poderle decir a ella que la amo. Por eso está dedicado a ella. Y los otros 2, a mi padre, fallecido hace algunos años, encontré una fotografía y eso surgió, fue un momento de inspiración y lo vi ahí y sentí que se nos pasó la vida y quedaron cosas faltando entre los dos. Quedó allí también en un cuento en 100 palabras. Y el otro a mi abuela materna, que era un personaje y tenía una frase. Ella cuando iba a expresar algo decía: no seamos bestias. Para cualquier cosa, no seamos bestias. Entonces recordé eso e hice la descripción de esa señora que era, como dije ahora, un personaje a través de ello. Es decir, me atreví a decirlo en el libro. Estos 3 cuentos son dedicados a personas que han significado mucho para mí, pero que quiero compartir con todos los lectores. Muy bello, y como acabamos de ver una dedicatoria de amor, también vamos a cartas de Erika con Cintia. Cintia, cuéntanos cómo Valentina y Erika se reflejan en tu día a día, en tu vida cotidiana por medio del libro. Bueno, no solo en mi vida, en la vida de cualquier persona hay Valentinas y hay Éricas, ¿no? Lo decía hace un momento, ¿quién no ha amado? ¿A quién no le han roto el corazón? ¿Quién no ha estado en una relación que no es del todo sana, pero no sabe cómo salir de ahí? Sabe que no es bueno para ella, pero no sabe cómo reaccionar ante eso, ¿no? Yo creo que esa es una parte fundamental de mi libro, ¿no? Hubo alguien que lo leyó en algún momento y me dijo, es que es muy humano, y eso es lo complejo, ¿no? Al leerlo es inevitable no identificarte en alguna de esas partes, porque justamente habla de eso, de sentimientos, y todos hemos tenido en algún momento un sentimiento como ese, independientemente del sexo, ¿no? Del género. Insisto, todos amamos, ¿no? Todos sufrimos. Entonces, pues vaya, mi libro habla de estas emociones que todos tenemos a flor de piel y que vivimos todos los días. A veces hay quienes no saben expresarlo y hay otras personas que se les facilita demasiado, ¿no? Pero tú te puedes ver identificado, o cualquiera de ustedes puede verse identificado en alguno de mis personajes precisamente por eso, porque son sumamente humanos, ¿no?
Claro que sí, porque todos tenemos emociones, sentimos. Catalina, cuéntanos cómo las emociones se reflejan en tu día a día y nacen desde las entrañas y cómo las plasmaste en tu libro. Bueno, primero que todo es un libro que va dedicado a todos los intrépidos lectores que quieren vérselas cara a cara con sus dragones emocionales. Bueno, es ese libro que puede tener posibilidades de transformar a quien se compromete con su lectura y a quien realmente lo siente en su corazón. Es un libro que ha nacido de una infinita pasión y agradecimiento por la vida y va dedicado a todos aquellos que se hacen las preguntas fundamentales. ¿Cómo voy a resolver este proceso tan difícil para mí? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo podemos lidiar con el miedo, con la incertidumbre, con la decepción, con los recuerdos ancestrales que muchas veces desde la infancia marcan muchas de nuestras vidas? Este es un libro dedicado a aquellos que verdaderamente quieren lograr 3 cosas: mínimamente paz y tranquilidad para vivir la vida que a cada uno les corresponda, saber cómo manejar sus situaciones más difíciles y, por sobre todo, poder tener la posibilidad de cumplir sus sueños, porque todos los seres humanos merecemos vivir una vida extraordinaria. Muchas gracias, Catalina. Bueno, Flor, ahora cuéntanos qué quieres decir con justicia poética en tu libro. Bueno, justicia poética es como el concepto que abarca todo este proceso de creación, ¿sí? Cuando hablo de justicia poética es una justicia propia, una justicia para las víctimas, una justicia que toma pedacitos de esa justicia restaurativa, pero las pone en el campo de la literatura y sobre todo de la dramaturgia. Entonces es justamente eso, ¿sí? Reconocerse, que las víctimas puedan tener también la posibilidad de transformar, digamos, estos sucesos, estos acontecimientos trágicos que a veces nos ocurren, que tengan la posibilidad de cambiarlo y, claro, no enfocándose tanto en juzgar al otro, sino en pensar en ya me pasó. Ya digamos que no podemos hacer mucho más porque ya lo viví, pero ¿qué puedo hacer para cambiar yo, cierto? Para buscar que eso tenga otro final. Muchas gracias, Flor. Bueno, rápido, en una palabra, cuéntenme, ¿cómo podrían definir ustedes su libro? ¿Cómo sienten que el lector va a entender así el libro? Andrés, en una palabra. Esperanza. Cintia. Resiliencia. Emoción. Compañía. Bueno, y esto ha sido así, unos 4 libros llenos de emociones que nacen desde las entrañas, que llevan unos sentimientos muy profundos y que los enseñan, porque cada uno a su manera enseña a superar estas emociones, enseña que estas palabras se vuelven vida y las ponen en la vida cotidiana. Así que ustedes pueden reconocer estos libros y estos gran autores que hemos tenido el día de hoy aquí, en donde podemos verlos, analizándolos y comprendiendo y escuchándolos con cada palabra tan profunda. Y antes de finalizar, me gustaría, por favor, que a este público tan hermoso les digan una frase muy cortica, chiquitica, por favor. Voy a tomar algo del libro. Léannos, porque ahí está nuestra vida y en la medida en que ustedes lean, seguiremos vivos. Cintia. Amen intensamente, porque nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es su única opción. Apasionense por su maravilloso proyecto de vida de cada uno y vivan la vida plenamente, emocionalmente y sin máscaras. No abandonen los sueños sin importar lo que pase. Y como ellos dijeron, no abandonen sus sueños, sigan leyendo
porque los libros son los que nos enseñan, nos llevan a mundos diferentes y los que nos sanan. Tanto a los escritores los sanan a transmitir sus emociones, como a los lectores al comprender cómo son esas emociones, cómo fueron las cosas y cómo yo puedo verme reflejada en un personaje. Así que sigan leyendo y nunca paren de leer, porque acá en esta feria del libro van a tener millones de libros. Siempre hay que encontrar uno muy especial. Y acá, hoy, acá en El Espectador, les tengo 4, que son de la editorial Infinito. 4 hermosos libros llenos de muchas emociones, de sentimientos, que los van a hacer a ustedes entender todo, sus problemas, todas las cosas que sienten, esas limitanzas, van a poder florecer y crecer y volverse las mejores personas, cada vez mejor. Así que no se olviden de pasar al pabellón 3, al stand 313, que allá estamos con con la editorial El Grupo Infinito, que vamos a tener más de estos libros fantásticos y llenos de emociones, con aprendizajes que los van a hacer entender absolutamente todo lo que les pasa en la vida, y van a poder sentir que su vida ahora sí tiene sentido, tienen una meta, una misión. Así que no se olviden, por favor, de comprar estos libros, de leerlos hasta el final, porque estos autores van a enseñarles algo muy importante desde el corazón de cada uno de ellos, desde el alma, desde las entrañas. Así que, por favor, les pido que los compren, los lean y claro, obviamente hoy pueden tener una firma de ellos y la foto para que puedan estar súper contentos y se lleven unos grandes libros, porque estos son grandes libros de grandes autores y próximamente esperamos que tengan una segunda edición de cada libro, porque es que la necesitamos seguir creciendo y necesitamos seguir sanando estas emociones. Así que con cada palabra vamos a estar llenos. Así que por favor les pido que con mucho cuidado y con un orden específico se junten para que por favor puedan leer y comprar estos libros que son magníficos. Y no se olviden que esto los trajo la editorial Infinito para cada uno de ustedes, porque nada más y nada menos que 4 grandes autores no los consiguen en cualquier lado, se consiguen aquí en la editorial Infinito, así que no se les olvide. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar. Muchísimas gracias Andrés, Cintia, muchísimas gracias Catalina, Flor, feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado muy bien y por favor un fuerte aplauso nuevamente para Flor, que está cumpliendo años. Muchas gracias.